Bien, gloria al Señor, hermanos. Vamos a comenzar entonces en esta noche, en lo que se unen los demás hermanos. Quiero pedirles que me acompañen en oración. Y oramos al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Damos gracias porque en esta noche nos has permitido tener vida, Señor, para poder disfrutar de tus bendiciones, para poder disfrutar de tu creación, Señor, para poder estar reunidos acá también, Señor, compartiendo tu palabra y siendo edificados por ella. Te pedimos, Señor, que tomes control de esta reunión, que tu nombre sea glorificado de principio a fin, Señor, que no sea una reunión más para incrementar nuestro acervo, nuestro conocimiento, Señor, sino que sea una reunión que sirva, Señor, para humillarnos delante de ti, Señor, como pecadores indignos de un Dios tan grande, y para reconocer tu majestad y para vivir para tu gloria, Señor, en cada una de las áreas de nuestra vida. En el nombre Gracias, Señor. poderoso de Jesús oramos. Amén y amén. Amén. Bendito sea. Amén. Bien, hermanos, estamos hablando entonces durante estas últimas semanas de discipulado. Hemos venido estudiando la confesión de fe, ¿verdad? Hablamos en el capítulo anterior acerca de la suficiencia de las Escrituras, y en esta ocasión estamos adentrándonos ya en el segundo capítulo, que habla acerca de Dios y la Santa Trinidad. A manera de introducción, vimos un poco la semana pasada algunos de los aspectos generales que trata este párrafo 1. Pero cuando nosotros tomamos el contexto de todo este capítulo, vamos a ver que este capítulo se divide en 3 párrafos. En el primer párrafo nos habla a nosotros acerca de los atributos de Dios. Luego el segundo párrafo nos habla a nosotros acerca de la relación de Dios con sus criaturas. Y en el tercer párrafo vamos a ver nosotros que nos habla acerca de la Trinidad de Dios, ¿verdad? Tocamos algunos aspectos relevantes a la Trinidad cuando hablamos de algunas características intrínsecas de Dios, ¿verdad? Cuando hablamos de la incomprensibilidad de Dios, del aspecto ese que no puede ser comprendido por nadie, y de su misterio en sí, y hablábamos cómo la Trinidad era un misterio, y estuvimos en un debate ya al final, tratando de conceptualizar la parte de la Trinidad, y mirábamos cómo a través de la historia muchos teólogos han puesto diferentes ejemplos o han tratado de explicar la Trinidad de muchas maneras, y la iglesia ha demostrado que cuando reducimos a Dios a un plano existencial o lo comparamos con algo de la creación, siempre vamos a encontrar falencias, ¿verdad? Y hablábamos de algunas de esas falencias. La más importante quizás es el modalismo, en el que muchos teólogos han tratado de explicar que Dios es como el agua en sus 3 formas, en sus 3 estados: sólido, líquido y gaseoso, ¿verdad? Sin embargo, la escritura nos muestra que ese es un ejemplo que se queda muy corto, porque nuestra mente finita no puede comprender la grandeza de Dios y la manera en cómo, siendo 3, es uno solo. Y hablábamos de que para que la figura del agua tuviera relevancia o fuera eh, correspondiente a lo que es la Trinidad, tendría que existir en sus 3 formas. ¿Por qué razón? Porque si existe el agua en estado sólido, como hielo, para que exista como agua, significa que tiene que dejar de existir como sólido para convertirse en agua. Y luego, para convertirse en gas, tiene que dejar de ser líquido para convertirse en gas. No pueden existir las 3 al mismo tiempo. Y el problema que nos encontramos es cuando vamos a la escritura y encontramos versos como el bautismo de Jesús, que están presentes las 3 personas de la Trinidad al mismo tiempo. El Padre desde el cielo, que dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Luego el Hijo bautizándose en el agua y el Espíritu Santo descendiendo sobre él en forma de paloma. ¿Cómo explicamos entonces en esa escena
la figura del agua, si están los tres presentes. Está Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por lo tanto, para que la figura del agua fuera aplicativo a la Trinidad, tendría que existir sólido, líquido y gaseoso al mismo tiempo. Entonces, eso nos demuestra que no es posible compararlo de esta manera. Pero bueno, ya cuando nos adentremos en la Trinidad, vamos a estudiar un poquito más acerca de esta figura y acerca de estos atributos especiales. Les dije entonces que el capítulo está dividido en tres partes, tres secciones. Los atributos de Dios, que es el primer párrafo, aquí donde está este numerito 1. Luego tenemos la manera en que Dios se relaciona con sus criaturas, en el párrafo 2. Y el tercero es precisamente la Trinidad de Dios, ¿verdad? Entonces ahí en el punto número 3 vamos a ver más a profundidad acerca de la Trinidad de Dios. Por hoy estudiemos esta parte de los atributos de Dios. Cuando nosotros leemos este párrafo, nos vamos a encontrar que hay un montón de adjetivos y un montón de calificativos para hablar acerca de Dios. Y cada grupo de calificativos nos habla de un atributo en específico. Así que vamos a leer todos juntos. Acompáñenme ahí en la lectura. Dice, el Señor nuestro Dios es un Dios único. Lo leo yo, sigan ustedes nada más ahí con la vista. El Señor nuestro Dios es un Dios único, vivo y verdadero, cuya subsistencia está en Él mismo y es de Él mismo, infinito en su ser y perfección, cuya esencia no puede ser comprendida por nadie, sino por Él mismo. Es espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo, miembros o pasiones, el único que tiene inmortalidad y que habita en luz inaccesible. Es inmutable, inmenso, eterno, inescrutable, todopoderoso, infinito en todos los sentidos, santísimo, sapientísimo, libérrimo, absoluto, que hace todas las cosas según el consejo de su inmutable y justísima voluntad para su propia gloria. Es amantísimo, benigno, misericordioso, longánimo, abundante en bondad y verdad, perdonando la iniquidad, la transgresión y el pecado, galardonador de los que le buscan con diligencia y sobre todo justísimo y terrible en sus juicios, que odia todo pecado y que de ninguna manera dará por inocente al culpable. Déjenme cambiar aquí un poco de vista y poner el otro software que usamos, porque necesitamos definitivamente desplegar la Biblia aquí para entender algunas cuestiones. Aquí tenemos la confesión, acabamos de leer el párrafo 1. Entonces, cada subíndice nos habla a nosotros acerca de una característica de Dios. Entonces, cuando hablamos en el primer subíndice de que el Señor nuestro Dios es un Dios único, vivo y verdadero, este subíndice nos está hablando a nosotros acerca del atributo de singularidad de Dios. ¿Y ese cuál es? Es el atributo que nos dice a nosotros que Dios no es como ningún otro de los dioses de la mitología griega, de la mitología pagana, de los dioses nórdicos, de cualquier otro dios que la humanidad se haya inventado. Dios es un Dios único y es un Dios diferente a todos los demás, es el único. Y en lo que se diferencia es que Él es vivo y Él es verdadero. Todos los demás son ídolos, son falsedad, no son dioses. La singularidad de nuestro Dios es que nuestro Dios es el único Dios que existe, es el único Dios que está vivo y es el único Dios que es verdadero. Todos los demás son falsos. Muy bonito, pastor, pero ¿cómo lo enseña en la Biblia? ¿Cómo lo mira en la Biblia? Al final la Biblia es la que nos tiene que decir estas cosas a nosotros. Muy bien. Y lo que hablamos en la enseñanza pasada es que esto está revelado para nosotros desde muy temprano en la Escritura. En el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4,
En la oración más sagrada de los judíos, que se llama el Shema Israel, dice: oye, oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Verdad? Ahí nos está hablando acerca de la característica única de Dios, de la singularidad de Dios. Él es uno. Nos dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Cuando nosotros vemos esta característica de Dios, nos encontramos que está revelada muy temprano en la ley, en la primera manifestación de Dios, en la primera revelación específica de Dios dada a su pueblo. Y antes de Deuteronomio, nosotros encontramos que en Éxodo 20, cuando el Señor le da a Moisés los 10 mandamientos, el primer mandamiento nos habla acerca de Dios siendo el Dios único, y el segundo nos habla acerca de la reverencia a Él y cómo tenemos que adorarlo a Él solamente y a ninguna otra imagen. Dice: no te harás imagen y no te inclinarás ante ella. Los primeros 2 mandamientos nos comunican a nosotros acerca de este atributo de la singularidad de Dios, que Dios es único, que Dios es vivo y que Dios es verdadero. Así que no queda ninguna sombra de duda para nosotros acerca de este atributo tan importante. Segundo elemento, el segundo subíndice que vemos ahí, dice: cuya subsistencia está en él mismo y es de él mismo, infinito en ser y perfección. ¿Sí? Esto nos habla acerca del atributo de independencia de Dios, la manera en la que Dios existe de una manera independiente. Entonces, esto nos dice 2 cosas. En primer lugar, nos dice que Dios tiene una existencia propia. Dios no necesita otra cosa para existir. Él existe en él mismo. Y esto es muy importante entenderlo y clarificarlo, porque muchas personas piensan que Dios existe porque los hombres lo inventaron. Si no hubiera humanidad, si no hubiera creación, la gente no se habría inventado nunca a Dios. El gran escritor C.S. Lewis dice en contra de este argumento que Dios no puede ser un invento de nuestra mente, porque Dios no se parece absolutamente a nada que el hombre ha creado. Y si nos damos cuenta a través de la historia, esto es así. ¿Qué es lo que el hombre ha creado? Los dioses de la mitología griega, los dioses de la mitología pagana, los dioses de la mitología nórdica, y todos ellos son un reflejo del corazón depravado del hombre. ¿Por qué? Porque todos estos dioses eran fornicarios, eran adúlteros, eran incestuosos, eran malos, eran terribles y hacían cosas innombrables. Y eso refleja únicamente el corazón del hombre. Pero cuando nosotros vemos a Dios y vemos esta independencia que Él tiene, que Él existe por Él mismo, no depende de nadie más, nosotros vemos que nuestro Dios es diferente a los dioses que el hombre ha inventado. ¿Por qué? Porque Él es santo y porque Él es justo y porque Él se da en sacrificio por nosotros y no exige sacrificio de nosotros. De hecho, Él no quiere nada de nosotros. Él dice: yo puse el sacrificio por ti. Es decir, Él no quiere nada de nosotros en cuanto refiere a la salvación y a la manera en cómo estar justos delante de Él. Por supuesto, Él pide de nosotros obediencia y fe, pero en lo que respecta a la salvación y a la manera en cómo nosotros podemos estar bien delante de Él, Él no quiere nada de nosotros. Él fue el que se dio a sí mismo en sacrificio por nosotros. Ninguno de los dioses de la historia, ninguno de los dioses paganos, griegos, romanos, nórdicos, ha hecho eso. Ofrece ser Él el sacrificio, sino que siempre pide de sus súbditos sacrificios para alimentar sus depravaciones. Entonces vemos que este atributo de independencia de Dios es muy importante para entender quién Dios es realmente, para entender esa santidad y sobre todo darnos cuenta que tampoco es como muchos predicadores de la prosperidad lo muestran, que es un Dios emocionalmente dependiente de sus criaturas y que necesita satisfacer todas los caprichos de sus criaturas, porque eso es lo que a él lo hace feliz.
Y eso es totalmente falso. Dios existe por su propia cuenta, es independiente y no necesita absolutamente de nada más. Y esto nos muestra la aceidad de Dios. ¿Qué es la aceidad? Que estos son atributos que son únicamente atribuibles a Él, no son atribuibles a los humanos, ni viceversa. Los atributos de los humanos son eh, atribuidos a Dios. Nos muestra que Dios es infinito, que Dios es perfecto y que Dios subsiste en él mismo. Ninguno de nosotros puede decir eso de nosotros. Nosotros ni somos perfectos, ni somos infinitos, ni existimos en nosotros mismos. Necesitamos de Dios para existir. Estamos en proceso de perfección y tampoco somos infinitos. Tenemos una fecha de caducidad. Así que estos dos atributos son muy importantes, la singularidad y la independencia. Miremos entonces el tercer atributo. Dice, es espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo, miembros o pasiones. El único que tiene inmortalidad y que habita en luz inaccesible. Perdón, antes de pasar a este subíndice, un verso que nos habla acerca de esta independencia de Dios es Isaías 48:12. Mira lo que dice Isaías 48:12. Óyeme, Jacob, y tú, Israel, a quien llamé. Entonces muestra la dependencia del hombre de Dios. Dios llama al hombre y no al revés. No es Dios, no es el hombre el que inventa a Dios. Dice, óyeme, Jacob, y tú, Israel, a quien llamé. Yo mismo, yo el primero y yo también el postrero. Mi mano fundó también la tierra y mi mano derecha midió los cielos con el palmo. Al llamarlos yo, comparecieron juntamente. Nos muestra esta independencia de Dios, ¿verdad? Ese carácter perfecto, infinito y subsistente en Él solamente. Luego el subíndice 3 nos dice, es espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo, miembros o pasiones, el único que tiene inmortalidad y que habita en luz inaccesible. Esta es una respuesta categórica, les decía anteriormente, una respuesta catequética que nos ayuda a nosotros a contestar a nuestros hijos la pregunta de ¿cómo es Dios? Cuando nos pregunta, papi, ¿cómo es Dios? Bueno, hijo, Dios es espíritu purísimo, es invisible, no lo podemos ver, no tiene cuerpo, miembros o pasiones, Dios no siente, Dios no tiene sentimientos así como nosotros, Dios es todopoderoso, es, perdón, es único, el único que tiene inmortalidad, Él no muere, así como nosotros, y Él habita en luz inaccesible. Por supuesto, vemos nosotros cuando leemos la escritura que dice que eh, Dios se muestra de cierta manera. Cuando leemos los salmos, David nos muestra el corazón de Dios y nos muestra cómo Dios se siente acerca de su creación, su amor por nosotros y todas las cosas que son parte de nuestra relación con Él. Y no es no es que Dios no siente, sino que no está dominado por sus sentimientos de la misma manera en como nosotros estamos dominados. Que si un día amanecemos depresivos, estamos parados ahí y ya no podemos hacer nada más porque estamos depresivos. Dios no es así. Dios tiene afectos hacia nosotros, Dios tiene afectos hacia su creación, pero esos afectos no guían en ninguna manera a Dios, no limitan a Dios y no se glorían o no, Dios no puede ser dominado por esos afectos, de la misma manera que nosotros. Cuando vemos a los jóvenes, usted sabe que los jóvenes son fáciles para enamorarse. Hay un joven enamorado, es bien difícil de controlar. Entonces, vemos que en los seres humanos, los sentimientos y los afectos controlan la manera en cómo nos comportamos. Dios no se deja controlar por sus sentimientos y por sus afectos. Él simplemente los manifiesta, los hace notorios a su creación.
pero no está movido por estos afectos para hacer las cosas. Dios no hizo la creación porque se sentía solitario. Ay, me siento solo, voy a hacer una creación para satisfacer mi soledad. No, Dios hizo la creación únicamente por su voluntad, no porque tenía un deseo de compartir su gloria con nadie. Su gloria es absoluta y llena todas las cosas en todo. No necesita compartirla con nadie. Si Él hizo la creación, fue por su voluntad exclusivamente y únicamente para manifestar su gloria en esa acción que Él hizo, ¿verdad? Pero no fue por un sentimiento. Entonces esto nos habla a nosotros acerca del carácter espiritual de Dios. Por eso comienza este subíndice con esta premisa de que Dios es un espíritu purísimo. Es la esencia de la santidad. Es completamente puro, es invisible, no lo podemos ver, no tiene cuerpo, no tiene miembros, es decir, no tiene manos y pies como nosotros. Aunque sí vemos en la escritura algunas figuras como Dios extendió su mano o Dios sacó a Israel con mano de poder. Esa es una figura literaria que nos ayuda a nosotros a comprender o a dimensionar a Dios en un plano humano. Y esa figura se llama antropomorfismo. ¿Qué es antropomorfismo? Viene de antropos, que es hombre, y morfos, que es forma de hombre. Entonces ese recurso literario es tomar una figura humana y ponérsela a Dios para poder comprender la manera en cómo Dios lo hace. ¿Cómo Dios partió el mar rojo en dos? Pues solo Dios sabe cómo lo hizo. Si Dios es un espíritu, Él no tiene un cuerpo así como el nuestro, ¿verdad? Pero Moisés recurre a esa figura literaria de antropomorfismo para decir que con su mano poderosa partió el mar en dos y ayudar a la gente a comprender la manera en cómo Dios hace esas cosas, ¿verdad? El tercer atributo, Dios es espíritu. Hermanos, si alguien quiere decir o preguntar algo, por favor, interrúmpanme o díganme, porque yo voy aquí como un tren sin carrera, ¿verdad? ¿Dónde vemos nosotros en la escritura este aspecto de la incomprensibilidad de Dios o el misterio de Dios? Bien, tenemos que irnos a Juan 4. Perdón, hermanos, yo estoy confundido acá con mis notas. Cuando hablamos de que el subíndice 3 es que su esencia no puede ser comprendida por nadie, sino por él mismo. Ese atributo, cuando hablamos aquí cuya esencia no puede ser comprendida por nadie, sino por él mismo, esa incomprensibilidad, esa parte que es un misterio y lo que nos lleva a nosotros a tratar de entender la Trinidad y no poder, este atributo es la incomprensibilidad. Encontramos este atributo de la incomprensibilidad en Romanos 11, 33 y 34. Dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Entonces, Pablo muestra este carácter de incomprensibilidad de Dios cuando habla acerca de la profundidad que hay en su sabiduría y en su ciencia. No lo podemos comprender. Hay cosas de Dios que nosotros no podemos entender, ¿verdad? Y eso lo vemos en este atributo. Luego, en el 4, en el subíndice 4, ahí sí contestamos la pregunta, ¿cómo es Dios? Entonces dijimos, Dios es espíritu, purísimo, invisible, sin cuerpo, miembros o pasiones, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible. Este sí es el atributo de espiritualidad. Entonces, recapitulando, el primero es singularidad, el segundo, su independencia, él existe en él mismo, el tercero es su incomprensibilidad o su misterio. Luego el cuarto nos habla acerca de su espiritualidad, como él es un espíritu y es diferente
a nosotros como hombres. Entonces, ¿dónde vemos este atributo de la espiritualidad en la Escritura? Lo vemos en Juan 4:24, cuando Jesús está hablando con la mujer samaritana. Le dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces, desde el Nuevo Testamento, Dios revela lo que Jesús revela, lo que Dios es para nosotros. Y nos dice, Dios es un espíritu. Al ser espíritu, nosotros entendemos que es santo, que es perfecto, que es eterno, que es inmutable, que es todas las cosas que nosotros hemos visto acá. ¿Verdad? Este atributo nos ayuda a nosotros a comprender mejor a Dios. Como le dije, cuando nuestros hijos preguntan, papi, ¿cómo es Dios? Esta es una magnífica respuesta. Hijo, Dios es espíritu. ¿Cómo enseñamos nosotros a nuestros hijos lo que es Dios? Nos vamos a la confesión, abrimos el capítulo 2 y enseñamos a partir de este subíndice 2 en el párrafo 1, donde nos habla acerca de cómo es Dios. Ya vamos una por una explicando cada uno de estos atributos a nuestros hijos. Luego, el subíndice 5 nos habla a nosotros acerca de la característica de infinitud de Dios. Dice, Dios es inmutable, inmenso, eterno, incomprensible, todopoderoso, infinito en todos los sentidos, santísimo, sapientísimo, libérrimo, absoluto. Les tengo que admitir que tuve que ir a buscar algunas de estas definiciones, ¿verdad? Porque personalmente no sabía qué era libérrimo. Me imagino que ustedes sí saben qué es libérrimo, pero tiene que ver con libertad. Y cuando hablamos de sapientísimo, sapientísimo como tal no está en el diccionario de la Real Academia Española, pero sí está sapiencia o sapiensal, y es relativo a la sabiduría. Entonces, cuando leemos este subíndice, nosotros leemos que Dios es inmutable, Dios nunca cambia, Dios es inmenso, Dios es eterno, Dios es incomprensible, Dios es todopoderoso, Dios es infinito en todos los sentidos, es santísimo, es sapientísimo, quiere decir que toda la sabiduría que existe está en Él. Es libérrimo, quiere decir que toda la libertad que existe está en Él. Y Dios es absoluto. Fuera de Dios no hay nada. Entonces, cuando hablamos de la infinitud de Dios, hablamos de que Dios es infinito en todas las cosas. Dios es infinito en libertad, en sabiduría, en santidad, en poder, en incomprensibilidad, en eternidad, en invariabilidad, en inmensidad. Dios es eterno en todas estas cosas. Entonces, este es el atributo de infinitud de Dios. ¿Dónde vemos este atributo en la Biblia? Cuando la Biblia habla de este aspecto infinito de Dios, los habla en muchas partes y hay muchos versículos que nosotros podemos buscar para darnos cuenta acerca de este aspecto del Señor. Y de hecho, la confesión menciona cualquier cantidad. Ustedes miran acá en el subíndice 5, la confesión nos muestra a nosotros cualquier cantidad de versículos que nos hablan acerca de esta característica de Dios. Sin embargo, quiero que me acompañe a que miremos uno en la ley, uno en los salmos, uno en los profetas y uno en el Antiguo Testamento. Así que si nos vamos a la ley, Éxodo 3:14 creo que es, nos dice, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió. Entonces habla de que Él es el principio y Él es todo en todo. Él es el gran yo soy, infinito en todas las cosas. Luego en los salmos nos muestra David, el Salmo 92, antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Tú eres Dios. Antes de que todas las cosas existieran,
Dios existía. Dios es infinito y es eterno. No tiene principio, no tiene fin. Está sobre todas las cosas y ocupa todo en todo. Luego en los profetas nos vamos a Malaquías 3:6. Mire lo que dice Malaquías 3:6. Que yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Es el Dios inmutable, el Dios que no cambia, el Dios que no tiene ninguna variación, ninguna variabilidad. Y luego en el Nuevo Testamento, un verso que nosotros conocemos muy bien, Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Así que podemos ver que la Biblia, desde la ley, los salmos, los profetas y el Nuevo Testamento, todo nos habla acerca nos comunica estas propiedades infinitas acerca de Dios. Entonces, este es uno de sus atributos más importantes, su infinitud. Luego, llegamos a su característica de soberanía. Miren lo que dice acá el subíndice 6. Dice que hace todas las cosas según el consejo de su inmutable y justísima voluntad para su propia gloria. Esto nos comunica a nosotros la soberanía de Dios. Y en este mismo verso, nosotros podemos ver tres cosas que son muy importantes. El primero es la extensión o el alcance de su soberanía. ¿Cuál es el alcance de su soberanía? Que Él hace todas las cosas. Su soberanía abarca todas las cosas. Luego vemos el gobierno. ¿Qué gobierna su voluntad o lo que Él hace? ¿Qué gobierna, perdón, su soberanía? Lo que gobierna su soberanía es su inmutable y justísima voluntad. Son cosas importantes. Y la tercera cosa que vemos acá en este enunciado es el propósito de su soberanía. ¿Para qué muestra Dios su soberanía? Para su propia gloria. Entonces, tres cosas muy importantes. La extensión o el alcance de su soberanía, que alcanza todas las cosas, que tiene que ver con todas las cosas. El gobierno de su soberanía está gobernada por su justísima e inmutable voluntad. Y finalmente, ¿cuál es el propósito de mostrar su soberanía o de ejercer su soberanía? Para su propia gloria. Nuevamente, muy bonito, pero ¿cómo se mira esto en la Escritura? Bien, acompáñenme entonces a que miremos Efesios 1:11. Y en Efesios 1:11 vamos a ver nosotros que hay dos de estos componentes, primeramente. Dice Efesios 1:11. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según los designios de su voluntad. Y vemos el alcance cuando nos dice todas las cosas, resaltarlo acá, y vemos también su gobierno, ¿verdad? Él las hace por el designio de su voluntad. Luego, donde vemos que Dios hace todas las cosas para su propia gloria. Bueno, usted recuerda cuando estudiamos Colosenses, dice que en Él, por Él y para Él fueron hechas todas las cosas. Igualmente, Romanos 11:36 nos dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Entonces, vemos acá, porque de Él, por Él y para Él, nos muestra a nosotros el propósito de su soberanía. Y luego nos dice también que el alcance de su soberanía son todas las cosas. ¿Verdad? Así que no tenemos ninguna duda de que
lo que la confesión está planteando o está enseñando acá es directamente las cosas que están en la Biblia, solo que nos ayuda a nosotros a ponerlo en orden para poderlo enseñar a otras personas, principalmente a nuestros hijos. El siguiente atributo es el atributo de el amor de Dios. Llegamos al amor de Dios. Me encanta cómo lo comunica la confesión. Dice, es amantísimo. Si usted me conoce y ha estado conmigo suficiente tiempo, se recordará que mis oraciones muchas veces comienzan, amantísimo Dios Padre Celestial. Y es precisamente influenciado por este lenguaje que encontramos aquí en la confesión. Mis hijos siempre me cuestionan por qué comienzo las oraciones con esta palabra, con amantísimo Dios y Padre Celestial. Personalmente, porque me encanta en cómo lo expresan acá los editores de la confesión. Dicen que es amantísimo. Él siempre nos está amando, Él siempre está demostrando su amor por nosotros. Él es benigno, Él es bueno, Él es misericordioso, Él es longánimo. ¿Qué es longánimo? Longánimo es, en inglés, significa long suffering, es esa virtud de poder soportar por mucho tiempo quizás una mala actitud. Y esto me recuerda aquel pasaje donde habla que Dios es grande en misericordia y es lento para la ira. ¿Verdad? A eso se refiere longánimo, que a pesar de nuestras rebeliones, a pesar de nuestras indisposiciones, a pesar de nuestras malas actitudes, Él está dispuesto a soportarnos y a tener paciencia con nosotros y no darnos muchas veces lo que nos merecemos. Él muestra su benignidad de esta manera, en que no nos da lo que nos merecemos, sino que nos da lo que no merecemos. Y eso es lo que los apóstoles llamaron, que hemos recibido de Él gracia y gracia sobre gracia. ¿Verdad? Que Dios no nos dio lo que merecíamos, sino que nos dio lo que no merecíamos. Merecíamos el infierno, merecemos el castigo de Dios, pero Él no nos dio eso, sino que nos dio algo que no merecíamos: la salvación, el cielo, la vida eterna y disfrutar de Él por toda la eternidad. Ese es nuestro Dios amantísimo, benigno, misericordioso, longánimo, abundante en bondad y verdad, que perdona la iniquidad y la transgresión del pecado. Y ese es uno de los atributos más hermosos de nuestro Dios. Aunque nosotros pecamos, aunque nosotros fallamos, si nosotros nos arrepentimos, Él está siempre dispuesto a perdonarnos. Y una de las cosas muy hermosas que encontramos acá es que la confesión nos muestra dos pasajes en los que habla acerca de esto. En Éxodo 34:6 y en Primera de Juan 4:8. Y esto es significativo porque Éxodo es la ley y Primera de Juan 4:8 es la gracia. En dos tiempos diferentes, en un tiempo donde nosotros pensamos que lo que está presente es el castigo, la rigurosidad, la arbitrariedad de la ley, nosotros vemos que ya desde la ley estaba manifiesto el amor de Dios. Y luego en la gracia también la manifestación plena del amor de Dios, de Cristo Jesús. Entonces, cuando leemos en la ley, Éxodo 34:6, nos habla acerca de la revelación del Señor para con Moisés. Dice, y Jehová pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso. El versículo que estábamos hablando, ¿verdad? Tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Entonces nosotros vemos que el amor de Dios estaba manifiesto aún en la ley, ¿verdad? Y lo vemos al permitirle a Moisés
su siervo, poder contemplar su gloria y poder ser receptor de su revelación específica y de sus instrucciones para que su pueblo pudiera seguir las instrucciones que él quería, o la manera en la que él quería ser adorado y la manera en la que él quería ser conocido como Dios. Cualquier persona que diga que en la ley no hay amor, esa persona es un mentiroso, porque no solamente nos muestran los libros de la ley el amor de Dios en todas sus manifestaciones, en guardar del mal a sus siervos, pero también nos muestra su amor en la esencia o en el espíritu detrás de cada uno de sus mandamientos. Como ya le he enseñado anteriormente, solamente un Dios que ama la vida daría un mandamiento para decirnos no matarás. Solamente un Dios que valora las bendiciones que Él nos da sería capaz de hacer una ley para ayudarnos a estimar las posesiones de otros, para ayudarnos a honrar a nuestros padres y a nuestro padre y a nuestra madre. Detrás de cada mandamiento, en la esencia de la ley, está manifestado y está plasmado el amor de Dios. Así que desde la ley vemos el amor de Dios manifestado. Y luego también, obviamente, en el Nuevo Testamento, en el periodo de la gracia. Juan 4, 18 creo que es. 8, sí, 4, 18. Primera de Juan 4, 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Vemos este atributo del amor de Dios, tanto en la ley como en la gracia, en el Nuevo Testamento, con la revelación de Jesús. Eso era la revelación plena del amor de Dios. No hay amor, no hay mayor amor que este, dice Jesús, que el dar su vida por sus amigos. Precisamente eso que el Señor hizo, lo que nos manifiesta su gran amor por nosotros. Luego tenemos uno de el último atributo que nos habla acá. Lo vimos también reflejado en el versículo anterior, en el verso que leímos en Justicia. Dice el subíndice 8, Él es galardonador de los que le buscan con diligencia y sobre todo justísimo y terrible en sus juicios, que odia todo pecado y que de ninguna manera dará por inocente al culpable. Fíjense esto, porque muchas veces las personas solamente comunican el atributo de amor de Dios, pero no comunican tampoco el atributo de justicia, y eso nos hace tener una perspectiva o una vista parcial de Dios, porque sí es cierto, Dios es amantísimo, Dios es longánimo, es benigno, es misericordioso y todo lo que usted quiera, pero también es justo. También es justo. Y Él evidencia su justicia de dos maneras, nos dice este atributo. La primera manera en la que Él evidencia su justicia es que Él es galardonador de los que le buscan con diligencia. ¿Verdad? No es de los que van a la iglesia, no es de los que se identifican a sí mismos como cristianos, sino que de los que le buscan. Y podemos saber que es lenguaje directamente bíblico, no es algo inventado de la confesión. Nosotros encontramos esta verdad en Hebreos 11:6. La primera dimensión de la justicia de Dios es que Dios galardona a los que le buscan. Dice Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, se me perdió aquí. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Los que le buscan van a encontrar a Dios y Dios va a recompensar a aquellos que le buscan. Ahora, la gente del mundo piensa que esta recompensa es que vas a tener dinero, vas a tener éxito, vas a tener salud, vas a tener prosperidad. Pero la mayor recompensa que Dios nos puede dar
al buscarlo es que nosotros no seamos castigados por nuestra maldad, es que nosotros recibamos la vida eterna. Y el que busca a Dios definitivamente va a encontrar la vida eterna, va a encontrar la vida más allá de la muerte. Y en el mundo futuro no va a experimentar llanto, gozo, tristeza, ni maldad, ni ninguna otra calamidad que nos aflige ahora en esta tierra. ¿Y qué puede ser más hermoso? ¿Qué puede ser más magnífico que eso? ¿Qué tiene el mundo que ofrecernos que pueda compararse a la gloria de la eternidad? Absolutamente nada, porque las cosas que el mundo tiene que ofrecernos, nos dice Pedro, se corrompen, se marchitan y se corrompen. Entonces, si nosotros realmente estamos buscando un galardón o una recompensa en este mundo, nuestro galardón va a ser muy breve. Pero si nosotros nos aferramos a las cosas del mundo por venir, ese galardón que recibiremos será un galardón eterno. La segunda dimensión de la justicia de Dios es el castigo por el pecado, el castigo de todos aquellos que hacen el mal. Y tenemos que pensar en esto, hermanos, porque hay personas que piensan que Dios es amor y que Dios no quiere castigar a nadie y que Dios no se deleita en estas cosas. Y la verdad es que por su atributo de justicia, nosotros vemos que efectivamente Dios manifiesta su santidad, Dios manifiesta su amor y Dios manifiesta su justicia a través del castigo de los impíos. Tenemos que darnos cuenta de esto, de que Dios va a castigar a todos aquellos que se rehúsen a obedecer sus mandamientos y a cumplir su voluntad. Vemos nosotros evidencia acerca de esto en Nehemías 1:3. Dice Nehemías 1:3. Me dijeron el remanente, no, perdón, hermanos, Nahum 1:3. Hay una letra ahí. Nahum 1:3 dice, Jehová es tardo para la ira y grande en poder. No tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y en el torbellino, y las nubes son el polvo. ¿Da cuenta? El Señor no va a tener por inocente al culpable y lo va a castigar. Y en medio de este castigo, hermanos, nosotros vemos el amor de Dios manifestado también a través de esta justicia. De dos maneras. La primera, para liberación de los que son sus escogidos. Dios castiga al impío para liberación de su pueblo. Dios castigó a Faraón y ejercitó su justicia santa con Faraón para liberar a su pueblo, ¿verdad? Y la segunda manera en que Dios muestra su justicia, su amor y su santidad con este castigo es de la misma manera en que nosotros vemos esta disciplina, por así decirlo, aplicada en nuestros hijos. Y el ejemplo que yo siempre he puesto a la iglesia es, si usted mira a su hijo meter los dedos en el tomacorriente, no le va a gritar y no le va a pegar y no le va a quitar las manos para que no se electrocute. Entonces, en ese sentido, un regaño o una tunda hacia los hijos evidencia nuestro amor por ellos. Porque si no nos importaran, si no lo amáramos, entonces lo dejáramos que metiera los dedos y que se electrocutara. Pero porque lo amamos, mostramos nuestra corrección de esa manera. Entonces, la Biblia nos dice también que Dios al que toma por hijo lo disciplina. Dios muestra este castigo para el pecador. Dios trae ese castigo para evidenciar que son hijos y para evidenciar su amor también. Disciplinar es un aspecto muy importante, una dimensión muy importante del amor. Si nosotros no amáramos a nuestros hijos, no los disciplináramos. Y el contraste de esta disciplina es el pensamiento que tienen los guerreros de la justicia social actualmente. No hay que dejar a los niños ser, hay que dejar a los niños hacer las cosas porque no les estamos enseñando amor. Eso no es amarlo, cuidar y preservar su vida.
Tenemos que hacerlo, tenemos que tenemos que ejecutar esta disciplina para mostrar el verdadero amor. De la misma manera, Dios tiene que reprender a sus hijos cuando están en pecado. Dios tiene que disciplinar a sus hijos cuando no están haciendo las cosas que Él les ha mandado hacer. Pastor, y si Dios nunca me ha disciplinado, bueno, entonces tendría que considerar si realmente usted es hijo. Es una discusión para otro día que podemos tratar personalmente. Pero si usted es hijo de Dios, Dios lo va a disciplinar. Y cuando venga la disciplina, no tiene que decir, ay Dios, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo, Señor? Bueno, porque estaba faltando a las leyes, a los mandamientos del Señor. Y Dios es un Dios de amor, pero Dios también es un Dios de orden. Dios también es un Dios de justicia, ¿verdad? Y al final Él ejecutará sus santos juicios de una manera u otra. No tendrá por inocente al que es culpable. Siempre lo va a castigar. Pero alguien podrá decir, no, pero yo he visto muchos casos de gente impía que hace grandes, eh, grandes desfalcos, comete grandes crímenes y grandes injusticias y no reciben su castigo. Mi hermano, tenga por seguro que aunque no reciban su castigo en esta tierra, con seguridad, como que mi nombre es Manuel, ellos serán castigados eternamente. Y ese castigo es mucho peor que cualquier castigo que puedan tener aquí en la tierra. Aquí en la tierra los hombres hagan justicia, lo encarcelen o quiten su vida, el castigo eterno es mucho peor, que durará por toda la eternidad su sufrimiento. Así que consideremos todas estas cosas. Bien, mis hermanos, hemos llegado al final de este estudio. Vimos 8 atributos de Dios. Déjeme pasarle un resumen por acá. 8 atributos de Dios. El primer atributo, la singularidad. Vimos que Dios es un Dios único, vivo y verdadero. El segundo atributo, su independencia, como Dios existe en él mismo y no depende de nadie más. El tercer atributo, la incomprensibilidad y el misterio de Dios, como cuando hablamos de la Trinidad, cosas de Dios que nosotros no podemos entender. Vimos también el cuarto atributo, que es su espiritualidad. Definimos cómo Dios es un espíritu y es diferente a nosotros. Vimos su atributo de infinitud. Vimos los ejemplos en la ley, en los salmos, en los profetas y en el Nuevo Testamento de cómo Dios es infinito en todas las cosas, en poder, en sabiduría, en santidad, en libertad, en eternidad, en todas las cosas. Sexto atributo, la soberanía, ¿verdad? Que Dios hace todas las cosas y su soberanía podemos ver que se manifiesta o podemos ver 3 características de su soberanía. Su alcance o extensión, que se extiende a todas las cosas, en su gobierno, que es ejercido por su soberana voluntad, y su propósito, que es para su propia gloria. ¿Ah? Luego vimos el atributo del amor, vimos cómo su amor se manifiesta desde la ley y se perfecciona en la gracia. Y finalmente vimos su atributo de justicia, que se manifiesta galardonando a los que le buscan y castigando a los que le desobedecen, ¿verdad? Estos son los atributos de Dios que nos habla el primer capítulo de la confesión. Espero que cuando ustedes lo lean de ahora en adelante puedan entender un poco más cada uno de estos y que les sirva también para explicarlo a sus hijos y que podamos nosotros tener una perspectiva más clara acerca de Dios. Quiero saber si hay preguntas. Alejandro. Sí, saludos a todos, hermanos, en sus casas. Sí, pastor, quería preguntarle, estábamos viendo que Dios creó todo por él y para él, ¿verdad? Así es. Estaba leyendo aquí en Juan 1, por ejemplo, en Juan 1, bueno, se está hablando de Dios encarnado, ¿verdad? Que el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Pero en este aspecto Juan estaba explicando que quien iba a venir, que era Jesús, era Dios encarnado, ¿verdad? Por ejemplo, en el 3 dice, todas las cosas por él fueron hechas, refiriéndose al Hijo, sin él nada que ha sido fue hecho. Y en el 10
dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Entonces, mi pregunta era, porque al principio estamos viendo de que por Dios fue hecho todo, ¿verdad? Por él y para él. Ujú, Y en este ujú, aspecto, Juan se refiere, bueno, según yo lo entiendo, como que el mundo, o sea, solo la creación, solo el mundo, fue ujú, hecho para el Hijo. ujú. Vos andás navegando en otras aguas. Esto nos habla a nosotros acerca de la inmanencia de Dios, ¿verdad? Como Dios existe en todas las cosas y toda la creación se sostiene por medio del poder de Dios, ¿verdad? Y a pesar de que antes Jesucristo no había venido, pues ya estaba en el mundo, ¿verdad? Ahí dice, y el mundo manifestaba de alguna manera su presencia. Entonces, cuando hablamos de este atributo, obviamente hay muchos atributos más que nosotros podemos estudiar. Y uno de esos atributos es precisamente lo que habla Juan acá acerca de la inmanencia de Dios, cómo Dios existe en todas las cosas y cómo todas las cosas, toda la creación se mantiene a través de él. Hermanos, no hay estudio más profundo que el estudio de los atributos de Dios. A muchos teólogos reformados tienen cualquier cantidad de tomos acerca de los atributos de Dios. O sea, solo este atributo de singularidad, de independencia, de incomprensibilidad, cada uno de esos es un libro, ¿verdad? Y obviamente hay muchos que dejamos por fuera. Cuando hablamos de este atributo en Juan, hablamos de la inmanencia de Dios. Quizás en otro día, con más tiempo, podemos estudiarlo. Te dejo ahí con la inquietud para que puedas ir y investigar acerca de ello. Uno de los libros que nos ayudan a nosotros y que personalmente a nuestra familia nos ha bendecido mucho ha sido Los atributos de Dios de A.W. Tozer. Es un libro en 2 tomos, muy práctico y muy bonito, que nos habla a nosotros de los atributos comunicables e incomunicables acerca de Dios. Eh, y ahí pues podés desplegar un poco más todos estos, a mayor profundidad, todas estas características y todos estos atributos. También les recomiendo el de A.W. Pink, de los atributos de Dios. Es un clásico reformado. Lo único es que A.W. Pink es un lenguaje un poco más completo, es una teología más académica y es más solemne en su escritura. En cambio, A.W. Tozer es más fácil de leer, es más práctico, es un lenguaje más moderno y es un libro que yo sé que van a disfrutar muchísimo estudiar juntos ahí en familia o independientemente, ¿verdad? Entonces, sí, Alejandro, contestando tu pregunta, eso habla acerca de la inmanencia de Dios. Te invito a que puedas estudiar más acerca de ello, ¿verdad? Es un tema tremendamente extenso, pero que vale la pena estudiar también. Hermano pastor, Dígame. nos hacíamos aquí unos comentarios con mi esposo. Ujú, Eh, yo sé que no podemos ser en ninguna forma comparables a Dios, ujú, ¿verdad? Porque Él es único. Pero ujú, en cuanto al cuarto, ¿cómo le puedo decir? Cuarta característica que ujú, hablábamos ahí de la espiritualidad de Dios, ujú. creo que así estaba descrito. Sí, Eh, ¿Cómo se relaciona esto con el versículo de que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios? Porque también tenemos espíritu, porque ya sabemos que no tiene cuerpo al igual que nosotros, ¿verdad? Pero ujú. entonces cuando somos hechos a imagen y semejanza de Dios, es por eso, es porque tenemos espíritu. Sí, pues obviamente obedecemos a un diseño que fue hecho y fue concebido en la mente de Dios, ¿verdad? Y si Dios se manifestara a nosotros, se manifestara como un hombre, y cuando habla en Génesis que nosotros somos portadores de esa imagen de Dios, se refiere a que nuestro diseño obedece o viene de Dios directamente, ¿verdad? No que Dios se parece a nosotros. Eh, Desconozco también, hermana, cómo era el aspecto de Adán en un principio.
Pero acuérdese que no era así como somos nosotros ahorita, que tenemos un cuerpo de carne y hueso. Este cuerpo de carne y hueso es el resultado del pecado. Lo que nosotros hoy vemos es una versión caída, es una versión desgastada de lo que era Adán. Entonces, para poder saber qué significa ser hecho a imagen y semejanza de Dios, tendríamos que ir a ver atrás cómo era Adán para decir que así es Dios, ¿verdad? Y eso no lo podemos saber, sino que lo vamos a saber hasta que el Señor vuelva y seamos transformados nosotros nuevamente y que podamos estar con Él, ¿verdad? Amén. Bien, no sé si hay alguna otra pregunta. Si no, quiero ser respetuoso con el tiempo, son las 8:05. Voy a pedirle a mi hermano Douglas que nos pueda acompañar o despedir, perdón, en oración. Hermano Douglas. Bien, un saludo a todos. Me gozo en verlos de nuevo. Y pues hay mucho realmente que estudiar, hay mucho que estudiar y necesitamos esa disciplina pues de estudiar la palabra del Señor para poder entender nuestra mente limitada un poco de Él. Amén. Oremos al Señor. Amado Padre, Dios Todopoderoso, gracias te damos una vez más. Pues tú nos tienes con bien, Señor, nos tienes con salud, tienes con vida, nos tienes cerca de nuestros seres queridos. Te agradecemos infinitamente por eso. Nos has guardado del mal, nos has librado del mal, Señor. Gracias. Te rogamos por aquellos hermanos que están trabajando aún o que están fuera de casa, mi Dios. Cuídales, te pedimos que los cuides a nuestros hermanos cristianos. Te pedimos también por ellos, Señor, cuides de sus vidas. Aquellas congregaciones donde se esfuerzan, Señor, por predicar de una forma correcta, de una forma sana tu palabra, sin vicios, ni que ideas de hombres. Te pedimos por todos ellos, por las iglesias perseguidas, por los miembros de las iglesias perseguidas, Señor, que ellos puedan tener paz y gozo en medio de todas estas situaciones y tribulaciones. Dios mío, gracias te damos porque hemos aprendido un poco más, Señor, y te rogamos que pongas en nosotros ese querer y ese hacer también de buscar, Señor amado, en tu palabra, conocerte más. Gracias, Señor. Gracias te damos por este día. Y pues todo te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén.